tú que estás entrenando para ser campeón del concurso nacional de matemática CONAMA 2025. Te saluda el profesor de aritmética Roberto Misurraga. En esta oportunidad voy a ser el solucionario de las 5 primeras preguntas de la CONAMA 2024, etapa clasificatoria Lima, primero de secundaria. Pregunta número 1. Al sumar todos los números de AB cifras, cuyo producto de cifras es igual a 5. Para que el producto de las cifras sea 5, entonces una de las cifras debe ser justamente 5 y el resto de cifras deben ser todas iguales a 1. Por lo tanto, un primer número sería cuando ese 5 ocupa la posición de las unidades. O sea, 1, 1, 1, 1, 1, 1, pero las unidades es 5 y la cantidad de cifras es AB. El siguiente número es cuando el 5 ocupa la posición de las decenas. El siguiente cuando ocupa la posición de las centenas y así sucesivamente. Por lo tanto, la cantidad total de números también va a ser igual a AB. Entonces vamos a sumar, como nos dan de dato, que esa suma termina en 0,3, entonces vamos a concentrarnos simplemente en el número formado por sus dos últimas cifras. 15, cuando el 5 pasa a las decenas sería 51, y de ahí cuando el 5 esté en las centenas, las dos últimas van a ser 11, cuando el 5 esté en las unidades de millar, las dos últimas también se van a mantener como 11. Entonces sería 15 más 51 más 11 más 11 más 11 y así sucesivamente. Esa suma debe terminar en 0,3. Este 15 lo pones como 11 más 4 y este 51 como 11 más 40. 4 más 40, 44. 44, cuando pasa a restar a un número que termina en 0,3, la diferencia terminará en 103 menos 44, 59. Entonces la diferencia termina en 59. Y lo que nos quedaría simplemente para el lado izquierdo ya sería 11 más 11 más 11 AB veces. O sea, 11 multiplicado por AB. Entonces, comenzamos con las unidades. 11 por B, para que termine en 9, debe ser 11 por 9, 99. O sea, B es igual a 9. Entonces, pongo 9 y llevo 9. 11 por A más 9 que llevo debe terminar en 5. Entonces, el valor de A sería igual a 6. Entonces, 11 por 6, 66, más 9, 75. Termina en 5. A es igual a 6. Y nos piden que el valor de A más B, 6 más 9, 15. Respuesta del problema. Pasamos al número 2. Dice, calcule el dividendo de una división entera tal que al dividirlo entre un número capicúa impar, o sea, ese sería el divisor que acá le he puesto de minúscula es igual a un número capicúa impar. El cociente resulte 122, Q igual a 122, y el residuo 385. Considere que el dividendo es menor que 53.000. El dividendo menor que 53.000. Muy bien. Ahora, como el residuo es 385, entonces el divisor, como va a ser mayor que el residuo, el divisor sería mayor que 385. Y el dividendo, que es divisor por cociente más residuo, o sea, D minúscula por 122 más 385, menor que 53.000. Pero ahí nomás mira, ¿sí? Con D igual a 500, imagínate 500 por 120, ni siquiera por 122, 500 por 120. Como 5 por 12 es 60, entonces 500 por 120 sería 60.000. O sea, ya se pasó de 53.000. Quiere decir que el divisor tiene que ser menor que 500. Pero ese divisor no puede ser ningún número del 400 al 499, porque comenzaría con 4 y como es capicúa terminaría en 4, pero ya no sería entonces impar. Por lo tanto, debe ser menor que 400. Pero como debe ser mayor que 385, del 386 al 399, el único capicúa es 393. Por lo tanto, solamente nos queda reemplazar 393 por 122 más 385. 48.331
sería el dividendo. Y por lo tanto, la suma de sus 5 cifras sería 19. Respuesta del problema. Pasamos al número 3. En el número 3 nos dice lo siguiente. Halle la suma de los 11 primeros términos de una progresión aritmética, A sub 1 hasta A sub 11. En la cual el primer término es un número capicúa de 2 cifras y el sexto término es 250. Si el sexto término es 250, ten presente que de los 11 primeros términos, el sexto término sería el que ocupa la posición central. Y cuando tú sumas una cantidad impar de términos de una progresión aritmética, recuerda que esa suma en forma práctica es el número de términos multiplicado por el término central. O sea, en este caso sería la suma de esos 11 términos, 11 por 250, 2750. Y la suma de cifras, 2 más 7 más 5 más 0, igual a 14, respuesta del problema. Veamos el número 4. ¿Cuántos números de 3 cifras que terminan en la cifra 4, o sea, AB4, cuántos números de 3 cifras que terminan en la cifra 4 son múltiplos de 16, pero no son múltiplos de 9? Múltiplos de 16, pero no son múltiplos de 9. Como termina en 4, sería múltiplo de 10 más 4. Ahora, múltiplo de 10 y también múltiplo de 16, el mínimo común múltiplo sería 80. O sea, implica múltiplo de 80. O sea, 80 por 1K. Pero múltiplo de 80 más ¿cuánto? Si acá es múltiplo de 10 más 4 y acá es múltiplo de 16. La primera solución positiva, el primer múltiplo de 16 que termina en 4 es el 16 por 4, 64. Ahí está. O sea, sería 80K más 64. Cuando K vale 1, 80 por 1, 80 más 64, 144. Justo el múltiplo de 9. Entonces no sería a partir de 1, sino a partir de 2. Pero después del 1, ¿cuál sería el siguiente valor que no puede tomar K? Como estamos con múltiplo de 9 o módulo 9, si 1 no cumple, el siguiente que no va a cumplir va a ser 1 más 9, 10. O sea, del 2 al 9, todos cumplen. De ahí el siguiente nos pasamos el 10 y ahí sería ya el 11. 80 por 11, 880, más 64, 944 es de 3 cifras. Pero 80 por 12, 960, más 64 ya se pasó de 1000. Entonces ya no. Sería simplemente del 2 al 9 y de ahí el 11. Sería un total de 9 números. Respuesta del problema. Y el número 5 nos dice lo siguiente. Calcule el residuo al dividir el producto de los cuadrados de los 25 primeros números primos entre 8. O sea, el primer número primo, 2 al cuadrado, por el siguiente 3 al cuadrado, 5 al cuadrado, hasta el 25º, que le llamo Q, elevado al cuadrado. El residuo de dividirlo entre 8 es simplificar esta expresión de esta forma, a que sea igual a un múltiplo de 8 más R, que para que sea residuo debe ser un entero del 0 al 7, para que sea residuo entre 8. 2 al cuadrado, 4. Y de ahí, como son números primos, él sería el único par. El resto serían puros impares. Elevamos al cuadrado siguen siendo impares. Y el producto de impares también es impar. Y un impar es múltiplo de 2 más 1. Cuando desarrollamos esto, 4 por un múltiplo de 2, múltiplo de 8. Más 4 por 1, 4. Y ahí identificamos entonces que el residuo es igual a 4. Resuelto por tu profesor Roberto Vizurraga, del Búho de Chingol.